Hola chicos, bienvenidos nuevamente a un nuevo curso en su canal Matsu Plus. El día de hoy vamos a ver cómo usar el aplicativo Snapseed. Es un aplicativo de edición de fotos, el cual yo uso para darle un mejor resalte a mis fotos. Es bueno indicar que yo no soy ningún fotógrafo o editor profesional, pero sí tengo un poco de noción para poder mejorar mis fotos. Y uno de los aplicativos que más me ha gustado, tanto por las facilidades de uso y por sus buenos resultados, es este, que se llama Snapseed. Cada clase vamos a aprender cada herramienta que nos brinda este aplicativo, así que espero que les guste, sea productivo y lo puedan usar en sus fotos. Bueno chicos, si desean descargarse la aplicación Snapseed desde su iPhone, entran a su App Store, buscan Snapseed y esta es la aplicación que se tiene que descargar. De igual manera, si tienen un Android, entran desde el Google Play y lo descargan. Una vez descargado tendrán ya el aplicativo en su celular. Lo abren e importan la foto desde el álbum de fotos de su celular. Una vez ya abierta la imagen, podrán interactuar con el aplicativo. En la parte derecha tendrán tres opciones. En la primera opción van a ver cambios ya predefinidos con los cuales ustedes solamente podrán elegir y realizar los cambios como ustedes gusten. Pero eso no lo veremos hoy. Hoy y las demás clases trataremos de ver la segunda opción, que son todas estas herramientas para poder editar nosotros mismos las fotos como nos guste. En la clase de hoy aprenderemos 4 herramientas, las de la primera fila, que son perfeccionar imagen, detalles, curvas y balance de blancos. Comenzaremos con perfeccionar imagen. Una vez hayan ingresado a la primera herramienta de perfeccionar imagen, tenemos el siguiente panel. En la parte inferior van a tener una varita con la cual podemos ajustar automáticamente la tonalidad de la imagen según como nos indique el aplicativo. Pero si nosotros queremos realizar unos ajustes más precisos, nos vamos a la opción de la izquierda y tenemos el siguiente menú, que consta de lo siguiente: el brillo, el contraste, la saturación, el ambiente, destacadas, sombras y calidez. Vamos a explicar una a una. Primero vamos con el brillo. Lo que va a realizar el brillo es aclarar la imagen o oscurecerla. Vamos a darle un tono un poco oscuro. ¿Listo? Ahora vamos a la siguiente opción, que es contraste. Lo que va a realizar esta opción es aumentar o disminuir el contraste de la imagen. Vamos a darle menos y nos dirigimos a la siguiente opción, que es la saturación. La saturación lo que va a realizar es agregar o quitar la intensidad de los colores en la imagen. Pero nosotros vamos a darle un poquito de saturación. Luego nos vamos a la opción ambiente. ¿Qué es lo que va a realizar? Va a dar un balance de luz a la imagen. Bien, más luz o menos luz. Vamos a darle un poco de ambiente y nos vamos a la siguiente opción, que es destacadas. ¿Qué es lo que va a realizar esa opción? Va a oscurecer o aclarar las zonas brillantes de la imagen. Entonces, si queremos que se aclare, vamos a aumentarle, o oscurecerlo, vamos a disminuirle. Vamos a dejarlo allí y luego nos vamos a la opción de sombras. Lo que realiza esta opción es oscurecer o aclarar las sombras de la imagen. Por ejemplo, tenemos en la imagen unas montañas. Vamos a ver cómo cambia con esta opción sus sombras. Bien, podemos aclarar las sombras o aumentarle la intensidad, pero nosotros queremos que se aclare. Entonces vamos a darle un poco más. Y listo. Y como última opción de esta herramienta tenemos la calidez, que va a agregar un color cálido o frío a la imagen. Bien, puede ser más cálido o más frío, pero nosotros queremos dejarlo en lo mínimo. Es así como nosotros usamos perfeccionar imagen. Solamente le damos en el icono del visto bueno que hay en la parte inferior y listo. Una de las buenas opciones que da este aplicativo es que podemos ver cómo era la foto antes y después del cambio que hemos realizado en este momento. En la parte superior hay una opción al costado izquierdo del icono de una i. Entonces damos en esa opción y le damos en ver cambios y verificamos cómo era
antes y después del cambio. Podemos darle clic en original, así era la imagen como estaba antes, y después de usar la herramienta perfeccionar imagen se ve de esta manera. Y para retornar vamos a la parte superior izquierda, hay una flecha para retroceder. Ahora sí vamos a ver la siguiente herramienta que se llama detalles. En esta opción vamos a resaltar cada detalle que tenemos en la foto. Tiene dos opciones que son la estructura y la nitidez. En la estructura va a aumentar el detalle de cada objeto en la foto. Bien, podemos aumentarlo o podemos disminuir. Como podrán notar, está cambiando el detalle de las montañas. Vamos a poner más detalle de estructura. Luego, en la opción nitidez, como su mismo nombre lo dice, va a aumentar el grado de nitidez en las imágenes. Si lo deseo más nítido o menos. Una vez ya terminado, le doy en el visto bueno inferior y ya se guarda. Quiero ver los cambios, igual voy al icono superior, ver cambios y veo cada cambio desde el original. Luego con la opción perfeccionar imagen y luego con el detalle. Como podrán notar, es mucho el cambio desde el origen. Me voy atrás y ahora sí vamos a la tercera herramienta, que es curvas. En esta opción vamos a dar un poco más de contraste a la imagen por medio de una curva. Como ven, también tiene una infinidad de cambios ya predefinidos con los cuales ustedes pueden elegir o pueden realizar el cambio de la siguiente manera. Se van al icono de la izquierda del ojo y vamos a elegir el color que nosotros queremos aumentarle más el contraste a la imagen, dependiendo los colores que se muestren. Quiero aumentarle el contraste azul, entonces me voy a la curva y empiezo a aumentarle. ¿Dónde quiero que se muestre más? Arriba o quiero quitarle el tono azul. Puedo cambiar el tono de otro color, aclararlo o ponerlo un poco más oscuro, y así voy cambiando para ir resaltando un poco más el color de la imagen. O también pueden, como ya les había dicho, elegir una opción predefinida. Por ejemplo, elegiré este contraste suave y listo. Vuelvo a ver los cambios y desde el original, con perfeccionar imagen, con los detalles y luego con las curvas. Retrocedo y seguimos con la última herramienta de la clase del día de hoy, que es balance de blancos. Esta herramienta nos permite equilibrar los colores de una imagen. Bien, podemos darle en la parte inferior, hay una opción de una A y va a realizar un ajuste automático de la imagen. O podemos presionar el otro icono que parece un succionador para poder ubicar el sector de color para encontrar una mejor opción para la imagen. Como podrán notar, va cambiando el color de toda la imagen dependiendo la sección donde ubique este icono. Lo dejaré allí. Y también tiene otras dos opciones, que es la temperatura y la matiz. La temperatura equilibra los colores entre los tonos fríos azules y los tonos cálidos amarillos. De igual manera, deslizo hacia la derecha o a la izquierda y elijo el que mejor resalte la imagen. En cambio, la matiz equilibra los tonos fríos verdes y los tonos cálidos magenta. Por lo cual muevo derecha e izquierda igual y elijo una opción que me guste. Y listo. Veo todos los cambios. Desde el original, perfeccionar imagen, detalles, curvas y balance de blancos. Como podrán notar, al realizar todos estos cambios, desde el original, que es este, hasta el final, hemos resaltado mejor la imagen. Entonces, el video de hoy llega hasta esta última herramienta. Una vez que terminaron, se van a la pantalla principal.
van al icono inferior del lápiz y tienen las siguientes opciones. La primera opción es guardar, el cual va a reemplazar la foto que tenías antes de los cambios. La segunda opción es guardar una copia, con lo cual se va a guardar dentro del álbum de fotos del celular y podrás realizar más cambios a dicha foto. En cambio, la tercera opción, que se llama exportar, creas una copia con los cambios ya permanentes, con los cuales ya no podrás editarlo. Por lo cual yo siempre trato de guardar, selecciono la opción guardar una copia. Y listo, hasta aquí llega el video de hoy, espero que les haya gustado. No se olviden de darle like al video si les ha gustado, suscribirse a mi canal, darle un clic a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video, dejar un comentario con algún aplicativo de interés para un futuro video o alguna duda para poder yo ayudarles. Espero verlos en el próximo video. Soy su amigo Matsu y muchas gracias por acompañarme una vez más.